Estás escuchando Vivir Rodando. El poder que tiene, que creo que debe tener, escribir unas letras y escucharlas después cantadas, y creo que eso es imbatible. No hay ninguna, ya no hablo como consumidor, sino como posible creador de otras disciplinas artísticas. Creo que pocas cosas se pueden comparar a salir a un escenario y que haya 1000 personas cantando lo que tú has escrito en tu cuarto. Que sí, que tú puedes saber 1000 personas leyó mi libro, sí, pero no es lo mismo ese momento, ese instante lo que se tiene que sentir. Y lo mismo, un cineasta, un pintor, como tú dices, pues sí, que bien, cuánta gente ha visto mi película, recibo muchas felicitaciones, lo que sea. Pero como creo que se debe sentir la persona que corean sus canciones, creo que eso es imbatible. No nos vayamos muy lejos y recuperemos el inicio del programa 167 dedicado a la figura de Cristina Rosenvinge en el cine. En él se mencionaban unas palabras de la cantante en su libro debut sobre la importancia de la música o de las canciones con respecto a otras artes, básicamente por el acompañamiento que puede hacer a los seres humanos en casi todo momento o lugar, cuando nos enamoramos, nos enfadamos, hacemos el amor o nos relacionamos con otras personas. En esto es difícil quitarle la razón a Rosenvinge, porque la canción, desde tiempos inmemoriales, ha servido como herramienta de información, entretenimiento, concienciación política, para narrar historias o provocar sentimientos de todo tipo. La canción es una pieza a la que podemos recurrir en todo momento y lugar. En este programa vamos a mirar a la canción, en especial a la canción clásica, la que une música y letra, con una duración que puede ser de 3, 5 o 10 minutos, la canción en contraposición al cine. Dos herramientas creativas y artísticas fundamentales, hermanadas pero con lenguajes y usos a veces distintos. La canción creando imágenes sin tenerlas a mano. El cine creando imágenes con la ayuda de tener la mirada del espectador como aliado. En 2023 se ha publicado uno de los libros más interesantes sobre música de este año. En 20 canciones, de la editorial Libros del Cao, el periodista, escritor y guionista Jorge de Carlini analiza de forma minuciosa 20 canciones escogidas por él. Una heterogénea selección que incluye piezas compuestas y o cantadas por Bob Dylan, Luis Eduardo Aute, Joan Baez, Mercedes Sosa, Carlos Cano o Bruce Springsteen, entre otros músicos. Con Jorge de Carlini, alguien que ha entrado en el alma y corazón de lo que es una canción, indagamos en el poder y fascinación de estas piezas, en contraposición de otras más audiovisuales. Porque uno no puede imaginar al ser humano sin cantar. Porque ¿cuál es el poder de las canciones? De la escritura y creación de canciones. ¿Cuál es la importancia, respecto a otras formas artísticas, dentro de la vida de cada uno? Bueno, empezando por lo estrictamente personal, pero creo que, como siempre, es algo que después se puede aplicar a los demás. En mi caso, las canciones están tan presentes hasta el punto de que hay momentos en la vida que tengo asociados a una canción y inmediatamente pienso tal viaje a tal sitio y me acuerdo que por el camino conduciendo iba escuchando esta canción, que X persona con la que a lo mejor ya no tienes relación, pues escuchas esa canción y te transporta a esa época. Es un poder evocador. Bueno, para mí las canciones tienen como 3 significados. Bueno, 3 significados no, pero tiene tres vías. Es decir, al principio del libro hay 3 citas. Pues son 3 citas distintas. La primera es una cita de Enrique Morente, que habla un poco de la función como liberadora de la canción en sí, simplemente el mero acto de cantar, que viene a decir algo así como que yo no cantaba para que me escucharan ni porque mi voz fuera buena. Dice, yo canto para que se me vaya la fatiga y las penas. Esa función para mí de la canción, de sentirte bien tú mismo. Después una función la segunda función sería la cita de Extremoduro, que es agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor, que es una función puramente lúdica o
o recreativas. Y la siguiente cita es de un autor del Carnaval de Cádiz que habla, dice, bueno, que por cada corazón que se haya abierto con mi canto habrá valido esta revolución más de lo que estoy cantando, que es la función política o revolucionaria que puede tener una canción. Creo que las 3 citas son 3 frases que me gustan para abrir el libro, pero como que resume un poco. Hay canciones que cumplen las 3 funciones, otras 2, otras 1, o el momento del día, el momento de tu vida que te cojan, pero creo que resumen un poco bien lo que yo veo en la música. Yo me dedico a escribir, pero de hecho lo digo en el prólogo de este libro. Me dedico a escribir, pero a escribir, bueno, en prensa, libros, tal, pero el poder que tiene, que creo que debe tener, escribir unas letras y escucharlas después cantadas, y creo que eso es imbatible. Que no hay ninguna. Ya no hablo como consumidor, sino como posible creador de otras disciplinas artísticas. Creo que pocas cosas se pueden comparar a salir a un escenario y que ya 1000 personas cantan todo lo que tú has escrito en tu cuarto. Que sí, que tú puedes saber, 1000 personas leyó mi libro, sí, pero no es lo mismo ese momento, ese instante, lo que se tiene que sentir. Y lo mismo, un cineasta, un pintor, como tú dices, pues sí, que bien, cuánta gente ha visto mi película, recibo muchas felicitaciones, lo que sea. Pero como creo que se debe sentir la persona que corean sus canciones, creo que eso es imbatible. El cine coloca imágenes en la retina que luego pueden permanecer en la memoria por un tiempo determinado. La canción crea imágenes sin tener imágenes, en una colaboración invisible entre compositor, cantante y oyente. ¿Qué imagen, la cinematográfica o la musical, puede tener más permanencia o repercusión en el receptor? Sí, la permanencia quizás sí sea la imagen que tú ves. Tú estás en una sala de cine y ves un plano espectacular o una imagen muy potente, y sí es verdad que puede que lo almacenes en algún punto del cerebro y te vuelva. Pero lo otro, lo que tú dices de la música y también de la literatura, las imágenes que uno se crea mentalmente, eso creo que no sé si perdura tanto, pero mientras estás enfrascado en la escucha o en la lectura, creo que eso es una cosa preciosa, que cada persona se cree su propia imagen, ¿no? Lo típico de cuando hacen una adaptación de un libro, que te dicen, una adaptación cinematográfica de un libro, yo no me había imaginado a este personaje así. Ya está, bueno, hay que superarlo. Nada va a ser tan bueno, nada va a ser tan potente como lo que tienes en tu mente. Y después, creo que sí tengo una respuesta fija a la pregunta. Perdura más lo que vemos en imagen, porque a mí particularmente me ha pasado que me he imaginado a muchos personajes literarios mientras los leía, y esa imagen ya no la recuerdo. Simplemente tengo la imagen de los actores que hicieron la película. Y yo, cuando era pequeño leyendo, yo qué sé, pongo un ejemplo más sencillo. Yo cuando pequeño leía Harry Potter, pues en mi mente Harry Potter era una persona, y hoy en día pienso y solo veo el actor de Harry Potter. Y mira que he visto una película solo, pero es imposible. Perdura mucho más la imagen vista, seguro. Tanto en el cine como en la canción, la narrativa, o por lo menos la narrativa convencional, no es ni mucho menos vital para construir una pieza. Además, las canciones instrumentales o las películas experimentales, además de provocar sensaciones o sentimientos, pueden contar también buenas historias. Pero es en su aspecto más literario, de cuentacuentos, donde las canciones y el cine se convierten en un arma poderosa de narración y emoción. En el libro 20 canciones, este aspecto narrativo prima las canciones escogidas, unas historias donde las letras y su intrahistoria, analizadas por De Carlini, son claves en el resultado final. Si en una película muy dialogada, la brillantez y adecuación de los diálogos es una parte primordial, en una canción narrativa, la letra y su unión con la melodía acaba siendo decisiva. Difícilmente amas una melodía. La melodía te puede gustar, pero la letra a mí me entra más. A mí me sorprende mucho que a la gente le guste canciones que no entiende. Me sorprende que cada uno haga lo que quiera, porque también hay gente que le apasiona la música clásica y no tiene letra. Pero gente que valore un poco las letras y tal, me sorprende que le guste. Entonces, yo, de hecho, mi nivel de inglés mejoró ostensiblemente cuando empecé a traducir letras de canciones y decir, este señor que está
tipo cuando era más chaval, y dije que está cantando, me interesa y quiero saber qué dice. Si quiero saber qué dice, tengo que traducir las letras o bueno, ya directamente ya sí las entiendo, ¿no? Pero a mí me parece indispensable. Pero estamos las mismas, cada persona tiene su forma, y por supuesto que valoro la melodía y la música, pero para mí siempre es un complemento. Para mí el qué siempre está por encima del cómo. El cómo es una cosa que viene de añadidura y por eso creo que el eclecticismo es de la mezcla, que ya aprendes un poco a entras por primera vez en un tango, por decirte algo, entras por la letra. Cuando ya has escuchado 200 dices, pues bueno, me gusta más esta música que la otra, me gusta tal, pero primero entro por la letra. Pues igual, me parece, no te voy a decir incomprensible, bueno, sí, a mí particularmente me parece incomprensible. De hecho, en este libro hay un ejemplo de Born in the USA, de Springsteen, que ahí ni siquiera está la barrera idiomática. Hay gente que escucha la canción, repite el estribillo y ignora por una mala interpretación o una resignificación política que se hizo de la letra, ignora toda la estrofa y se queda con el estribillo, y eso es en tu mismo idioma. Entonces ya eso sí que me parece alucinante, cómo puedes pasar del cuerpo de la canción y quedarte solo con el estribillo. Pero en nuestro caso, antes escucha canciones en otro idioma, sí, ahora pasa también en español, que hay muchas que hace poco, por cuestiones personales, estuve en Polonia y vi a mucha gente cantando canciones de Rosalía, pero o con el móvil en el autobús puesto y tal, y son personas que salía Rosalía y personas que no tienen ni puñetera idea de lo que están escuchando y la escuchan. ¿Por qué? Pues porque no saben español y les gusta la música. En ese tipo de canciones sí puedo entender la importancia de la melodía y tal, pero a mí me interesa saber lo que está diciendo Rosalía o quien sea, ¿sabes? Si el cine es la unión de varias artes para un bien común, con las canciones la cosa se restringe mucho más. Aparentemente, por lo menos en la canción de la que estamos hablando aquí, se suelen unir dos elementos: música y letra, melodía y letra. Una conjunción que tiene que ser perfecta para funcionar. ¿Pero puede una cosa estar por encima de la otra? ¿Una buena letra acompañada por una melodía que no esté a la altura? A ver, estamos hablando de un buen letrista, ¿no? Una persona que sea prácticamente... Sí, yo creo que hay pocos autores, los hay, pero pocos autores, porcentualmente hablando, cuyas letras tengan un valor si se disocian de la música. A mí me gusta mucho hacerlo, pero es verdad que muchas letras no son tan buenas, digo, si fuese un poema, pero están realzadas por la música. Pero dentro de esa selección de algunos letristas que sí lo son, evidentemente al cultivar la palabra en forma de verso, pues habrá quien le interese y quien tenga la capacidad de hacerlo más en otras disciplinas o no. Distinto es, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de esos letristas que meten casi una historia en una canción. Eso por lo menos se nota que tienen las estructuras, aunque las resuman casi a la mínima expresión, pero diría que sí. Y bueno, te has puesto ejemplos y hay muchos ejemplos de letristas que han sido o luego son escritores o cineastas, no sé si hay tantos casos, pero bueno, creo que a lo mejor sí es un salto grande, porque la canción es más, bueno, no voy a decir que es más sencilla, no es más sencilla, evidentemente, pero es un ejercicio distinto y a veces no tan importante, no tan dependiente de lo literario. A veces que hay canciones que se te quedan y la letra puede decir casi cualquier cosa. Sí, bueno, es que esto al final es como esa vieja disyuntiva de que es más difícil escribir una novela de 500 páginas o un relato bueno de 5, ¿no? Pues igual, creo que nada tiene que ser más difícil que otra cosa. Lo que sí permite, ya que tú antes has hablado del tiempo como economía del tiempo, se tarda menos en escribir una canción que una novela, que un guión, evidentemente. Pero tardar menos no significa que sea más fácil, simplemente que tú durante tu vida has adquirido la experiencia, las condiciones necesarias para poder hacerlo. Entonces yo no me atrevería a animar un poco la dificultad. Sé que hay gente que escribirá canciones
que le parece imposible escribir una novela, y hay gente que escribe novelas que dice que es imposible escribir una canción. No sé qué más difícil. Sé que tiene una particularidad que es esa, que no es solamente escribir un texto. Rara vez, no sé qué ocurre, ¿no? Pero no es lo más habitual que tú escribas simplemente una letra como una métrica y digas, voy a contar verso, voy a coger tal, y hago una estrofa, un estribillo, tal. Se puede hacer y después poner una letra por encima, una música, o que te la ponga otra persona, pero se puede hacer, y hay casos de resultados muy buenos así, pero lo suyo es con la música, con el piano, con la guitarra y tirar por ahí. Entonces esa conjunción a algunos le parecerá imposible porque no dominan el instrumento, y a otros le parece, pues, es que al final la experiencia que tú tengas en cada disciplina. Hay gente que verá que tú escribes un artículo y dice qué bien, cómo será eso, y de repente él hace unas fórmulas increíblemente complicadas en Excel y tú dices, bueno, yo tengo que nacer otra vez para poder hacer eso. Depende de sobre todo del conocimiento y de la experiencia, pero creo que, no sé, no me atrevo a decirte, es más fácil y más sencilla una cosa que la otra, ¿no? Como es la teoría esa loca que dicen por ahí, de que si tú encierras no sé cuántos monos en una habitación con un teclado, al final, de casualidad, alguien va a escribir algo, ¿no? Evidentemente es mentira, eso nunca va, aunque matemáticamente pueda salir, nunca va a salir algo bueno de ahí, ni algo mínimamente legible, pero si tú pones al mono solo con la guitarra y el teclado, no vas a hacerte una canción. Evidentemente hay una barrera que es saber escribir, saber tocar mínimamente el instrumento. Pero superada esa barrera, evidentemente hay infinidad las que yo hacía cuando tenía 15 años, hay infinidad de canciones que son espantosas, entonces no lo veo más difícil. Simplemente que sí, que hay una barrera antes, que por lo menos tener la más mínima competencia con un instrumento. Pero quitando eso, no sé yo si te diría que es más difícil escribir la canción que escribir otra cosa. Hay cientos de casos de fantásticos músicos o letristas que también han sido fantásticos novelistas, cuentistas, guionistas. El poder de la canción para narrar historias, como hacían anteriormente los trovadores, permanece intacto hasta el día de hoy. Aunque no es el tipo de canción que más se lleve, jugar con rimas, versos, estrofas o melodías para narrar una historia con introducción, nudo y desenlace sigue siendo algo tan meritorio como complejo. Y mientras el cine puede contar con los minutos que se requiera, ya sean 20 minutos o 4 horas, la canción suele encapsular estas historias en piezas que pueden ir de los 2 o 3 minutos a los 10, 15 o 20 minutos. A ver, estamos hablando de un buen letrista, ¿no? Una persona que sea prácticamente... Sí, yo creo que hay pocos autores, los hay, pero pocos autores, porcentualmente hablando, cuyas letras tengan un valor si se disocian de la música. A mí me gusta mucho hacerlo, pero es verdad que muchas letras no son tan buenas, digo, si fuese un poema, pero están realzadas por la música. Pero dentro de esa selección de algunos letristas que sí lo son, evidentemente al cultivar la palabra en forma de verso, pues habrá quien le interese y quien tenga la capacidad de hacerlo más en otras disciplinas o no. Distinto es, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de esos letristas que meten casi una historia en una canción. Eso por lo menos se nota que tienen las estructuras, aunque las resuman casi a la mínima expresión, pero diría que sí. Y bueno, te he puesto ejemplos y hay muchos ejemplos de letristas que han sido o luego son escritores o cineastas, no sé si hay tantos casos, pero bueno, creo que a lo mejor sí es un salto grande, porque la canción es más, bueno, no voy a decir que es más sencilla, no es más sencilla, evidentemente, pero es un ejercicio distinto y a veces no tan importante, no tan dependiente de lo literario. A veces que hay canciones que se te quedan y la letra puede decir casi cualquier cosa. Ese acompañamiento al que Cristina Rosenvinge se refería al principio del programa viene por la propia estructura corta de la canción. Es difícil que uno se lleve las 3 horas de Lores de la Vía donde quiera, pero siempre podrá disfrutar casi donde quiera de los 5 minutos de A Day in the Life de los Beatles o de los 8 minutos de American Pie de Don McLean. Sí, de hecho, creo, no sé si lo sigue siendo, creo, si alguien la ha batido recientemente que me corrijan, pero lo dudo,
que es la canción más larga para llegar al número 1 de la historia de Estados Unidos. Creo que lo seguirá siendo porque no sé si hoy en día se hacen canciones tan comerciales de 8 minutos. Yo creo que ahí precisamente en los 8 minutos puede haber una buena barrera. Estoy pensando y se me ocurren pocas canciones que a mí me gusten muchísimo. Sí, hay canciones de 6, 7, 8 minutos que me gustan mucho. Estoy pensando estas cosas que ha hecho los últimos discos de Extremoduro, que tiene canciones de 7, 8 minutos que me encantan. El propio Dylan tiene canciones larguísimas, pero, por ejemplo, una canción como muy mítica de Dylan, que es Desolation Row, se pasa un poco de los 8 minutos y hay un momento en el que tú dices, a lo mejor te sobra alguna estrofa ya, ¿sabes? Eso sí, ahí es de las pocas. No sé si es que mi cerebro está capacitado para, a partir de los 8 minutos, descontrolar, irse un poco por las ramas, pero no sé, Hurricane también son 8 minutos. Ahí creo que es una buena barrera, y de corta no tan corta como quieran, eso no hay ningún problema, pero sí. Y en el cine pues igual, en el cine tú has dicho la tendencia esa de 120 y tal, y después están las otras películas que tienen que durar como 3 horas para que la gente, eso de vamos, para arrastrarte al cine una experiencia y tal, van a durar 3 horas o 2 horas y media largas. Sí, es verdad que en el cine sí te sale más veces ese montador, por así decirlo, decir, joder, estos 20 minutos sobran. En las canciones es muy raro que pasa. Al final, una obra artística busca una reacción o una emoción. En el cine casi siempre el conjunto tiene que funcionar para lograr una emoción verdadera. En la música, ¿cómo de importante es una letra para lograr ese primer impacto de emoción? Jorge de Carlini, que ha analizado 20 canciones y 20 letras importantes en su libro 20 canciones, cuenta su experiencia. Para mí sí, para mí particularmente como gusto personal sí, porque yo apenas las escucho. Es decir, yo cuando las escucho únicamente cuando estoy trabajando como de fondo y necesito que no tengan letra, porque si tienen letra me pierdo en el trabajo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo. Pero a mí, no sé, será incapacidad personal, pero a mí me cuesta mucho emocionarme con mira cómo ha subido aquí este instrumento por detrás, solo con eso. No, eso es lo que dijimos antes de el valor añadido, que ya una vez que la letra o la conjunción de letra y música me ha enamorado, ya soy capaz de decir, mira, pues mira lo que hace este por detrás, ya tal. Pero de primera, que me emocione muchísimo, simplemente una cuestión instrumental, lo que dije antes. El cómo, a mí, en mi caso, viene después. Quien lo haga, estupendo, incluso puedo decir que lo envidio, pero a mí no me entra igual ni remotamente parecido. Una última versión de un guión cinematográfico, la definitiva, cuando va a rodarse, está a punto de transformarse. Aunque se siga al pie de la letra el guión, la visión del director, la interpretación de los actores, el trabajo del montador, todo aquel que tenga un mínimo peso va a transformarlo. La letra definitiva de una canción también va a transformarse, no tanto por la melodía, con la que forman conjunto, como con la interpretación del cantante que la va a cantar. De ahí que una canción pueda coger infinitos caminos e interpretaciones, como cuando Rocío Jurado cantaba ¿Qué no daría yo?, de José Luis Perales, caso analizado por De Carlini en su libro 20 canciones. Sí, bueno, en el cine directamente una cosa es el guión que tú escribes y después el guión que finalmente te aprueban, la última versión, y después el guión que se puede rodar, porque en el rodaje se cambian cosas por cuestiones de presupuesto, de tiempo. Entonces el guión sí que es una obra que se sabe que se va a transformar desde el minuto 1. La canción también se suele, los que son compositores y no intérpretes saben que se va a reajustar un poco, pero no tanto. Es decir, el proceso de transformación no es tanto. Tú, hombre, con los arreglos, con la voz, cambia, pero no tanto. Lo que sí se puede resignificar, porque hay autores, hay intérpretes, y en el caso de Rocío Jurado creo que el ejemplo muy, muy bueno, que importa mucho quién te lo cante y cómo te lo cante. Rocío Jurado es una de esas artistas que creo que importa más. Bueno, no más, ¿no? Pero que también añade mucho valor verla cantar. No lo mismo escuchar un disco que verla. Entonces, esas letras, ella las letras de Perales, de Manuel Alejandro, de quien sea, ella las eleva muchísimo por una cosa casi interpretativa o de potencia de escenario. Entonces, sí, hay canciones que son mejores, que la ha compuesto quien sea, en este caso Perales, pero que no daría yo.
bueno, que no daría yo tiene un ejemplo muy bueno que es que se grabó tal y como la compuso Perales con esos arreglos y tal, y Rocío Jurado sintió que, bueno, que pasó sin pena ni gloria, y ella después le cambió un poco la estructura de la canción, la simplificó, le metió por bulerías y ahora se ha convertido en una de las canciones que póstumamente más se recuerdan de ella. Pero eso sí es un caso de intervención directa del artista que hace 2 o 3 apaños y mejora el recuerdo de la canción. Pero bueno, normalmente creo que no es así. Normalmente creo que el camino entre cuando se compone a cuando se graba no hay tantas modificaciones, pero sí influye mucho quién te cante la letra, eso está claro. ¿Y cómo ha sido la relación de De Carlini con sus canciones escogidas? ¿Ha escuchado otras versiones de las canciones que al final ha metido en el libro? Sí, hay alguna que sí. Pues bueno, Tatuaje, que la copla Concha Piqué, sí la tengo en mente en otros autores. El pequeño Balbinés sí la tengo en mente también, sí la he escuchado en otro, que yo la tengo la versión de Cohen y después la de Enrique Morente en Omega, la versión de, por ejemplo, de Silvia Pérez Cruz, que también está muy bien. Versiones de bueno, la comunicación que hubo de versiones entre Dylan y Joan Baez. Es decir, sí hay canciones que escucho. Normalmente me gusta escuchar la original, pero bueno, por supuesto, Alfonsín y el Mar, que grabó Mercedes Sosa y es una de las canciones más versionadas que se puede encontrar en el mundo hispanoamericano. Sí, lo hago. Hay veces que encuentras un puntito ahí interesante, pero generalmente me suele gustar más escucharlo de boca del artista original. Salvo hay un subgénero que a mí me gusta mucho, que son las canciones, algunas son latinoamericanas o canciones que no están hechas aflamencadas, digamos, y después llega un rumbero tipo Bambino o algo así que las pone. A ver, es que a mí escucho bastante flamenco, pero no me llegan mucho las letras. Y ahí tengo un problema. Entonces, cuando hay una persona que coge canciones buenas y las mete un poco, no flamenco puro, pero bueno, una rumba así, me gusta mucho más. Por ejemplo, una cosa que se me viene a la mente. A mí me encanta, es un disco que hizo María Jiménez, que cogió las letras de Sabina y las cantó ella. A mí esa es de las pocas excepciones que digo, prefiero a veces escuchar a María Jiménez cantando canciones de Sabina que escuchar a Sabina cantando sus canciones. Es de las pocas veces que la versión supera original. Eso me pasa con quien aflamenca letras muy buenas. Rehacer una pieza artística es algo que existe desde los inicios del arte, y el cine y la música han dado y dan miles de ejemplos de ello. Y a pesar de miles de gloriosos ejemplos, tanto en el cine como en la música, las quejas siguen apareciendo. Pero en esto quizá el cine se ha visto con mayor severidad, provocando iras en algunos sectores cuando un clásico es osado a ser rodado de nuevo. En cambio, en la música se suele ser más benevolente, quizá porque la cantidad de versiones de una canción legendaria, ya sea grabadas o cantadas en conciertos, puede ser infinita. Es decir, a mí me gusta que haya canciones, como pasa con el mundo anglosajón, que son los standards, que son canciones que ha cantado todo Dios, que hoy en día canta un cantante de 20 años, y igual que lo cantaba hace 100 años, y son canciones tipo que cantaba Sinatra, esas que todo el mundo conoce y forman parte del cancionero estadounidense. O en España también me gusta, precisamente, estoy volviendo a la cobla, pero la cobla pasa que se siguen grabando. Me gusta que haya canciones que son intergeneracionales. Entonces, que un nuevo artista rescate una canción de hace 50 años, me gusta. Después está el tema de si lo hace bien, lo hace mal, es decir, pero ahí no soy tan purista. Así, normalmente espero que lo hace con su mejor intención y si no me gusta la versión ya está, pero me gusta que se vaya adaptando o vaya cambiándose tal. En el cine es verdad que para adelante cada uno haga lo que quiera, por supuesto, pero no me motiva tanto. No suelo ir, es decir, si mañana me dicen que
no sé qué decirte. Mañana me dice que van a hacer un remake de Sin Perdón, a lo mejor no voy a verlo, ¿sabes? Es decir, no sé, o sea, aún sabiendo que... O un remake de, yo qué sé, de Goodfellas, pues a lo mejor no voy a verlo, aún sabiendo que algunas de las películas que me gustan de Scorsese son remakes, ¿sabes? Es decir, es extraño. Es como... No sé, no me atrae, pero no sé si en el 86 creo que hubiese ido a ver la segunda parte esa que hace del Buscavida Scorsese, ¿no? Con Paul Newman y Tom Cruise. No sé si hubiese ido a verla, pero ahora me encanta esa película. Entonces, es una sensación de no toques lo que me gusta. Sigamos hablando de transformaciones. Todo arte puede ser manipulable, pero la canción, quizá por su elasticidad y acomodo en cualquier situación, lo puede ser todavía más. No manipulable en su edición, que también, sino en la interpretación que se le da a la misma. El lado positivo es cuando alguien le da la importancia personal a algo que está escuchando. En el negativo es cuando hay una manipulación ideológica o política, para intentar no solo manipular las canciones, sino a las personas que las están escuchando. El cine está viviendo esa corriente, marcando a películas con una etiqueta, ya sea acertada o no. Pero las canciones están más expuestas por su facilidad para ser compartidas. En el libro 20 canciones vemos algunos ejemplos, tanto positivos como negativos. La canción Al alba, de Aute, una canción de amor transformada en un alegato contra la pena de muerte por la gente que odia la canción. Y casos más negativos, como el Born in the USA de Springsteen, transformada en un himno patriotero por la derecha estadounidense. O Polly, de Nirvana, en una canción pro violación cuando era un alegato contra ello. La canción es una bomba de relojería, un elemento atractivo, personal e individual, pero peligrosa puesta en malas manos. Claro, es que hay muchos casos que la interpretación que da la gente, el público, la crítica, es superior o incluso mejor a lo que tú hayas pensado. Eso recuerdo unas declaraciones de Lorca en su día que decía: yo escribo y ya dirán a alguien lo que significa, lo que yo he escrito. En su época más surrealista, digamos. Seguro que hay gente que hace conexiones más interesantes que las que tú habías pensado. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te acusen de apología de barbaridades. Entonces es normal que tú salgas y digas: perdona, yo no he escrito esto, mi intención no era esa y no se entiende así. Yo no lo compuse así. Entiendo que te veas impelido a explicar si se me ha interpretado en una cosa que te sitúa en prácticamente una persona despreciable. Pero si no, decirle a la gente: no, mi película no os ha gustado porque no la habéis entendido, porque yo quería decir esto o lo otro. No, eso sí me parece un ejercicio patético. Si tu película la han visto 1000 personas y no la ha entendido nadie, es que no estaba bien. Los totalitarismos o dictaduras saben mucho de manipular el arte en beneficio suyo. La dictadura franquista no solo secuestró durante casi 40 años a la población española, también lo hizo con su arte, con el cine a través de la censura o producciones oficialistas, manchando la imagen del cine español que se hizo en los 40 y 50, además de frenar su evolución. A pesar de eso, se pudieron hacer grandes películas y grandes clásicos. La música no se libró de ello. La dictadura secuestró un género como la copla, vinculándolo a la idea totalitaria que tenía de España el régimen franquista. Afortunadamente, al igual que pasó con el cine español de la época, la copla, o cualquier género español similar de ese momento, ha sido recuperado y reivindicado por nuevas generaciones, como por ejemplo hiciera Carlos Bermud, con La Niña de Fuego de Manolo Caracol para su película Magical Girl. Gracias a eso se establecía una relación entre cine y música, con un diálogo que unía Magical Girl, La Niña de Fuego y la película Embrujo de Carlos Serrano de Osma. Jorge de Carlini, en 20 canciones, analiza Tatuaje, copla de Rafael de León, Sandro Valerio y Manuel Quiroga, inmortalizada por Concha Piquer. Una canción furiosamente moderna para la época, que sí que pudo sobrevivir al régimen franquista. Sí, es verdad que el tema de la copla pasa un caso muy curioso, que es que ya existía en el imaginario de mucha gente. Es indisociable copla de franquismo, y la copla ya existía antes, y después el franquismo lo que hizo fue secuestrarlo, y es verdad que se empezaron a hacer una cantidad increíble de composiciones que eran, digamos, no eran neutrales, eran exaltando los valores del régimen. Entonces, si puedo llegar a entender que ahora de nuestros días se
deseche gran parte de esas composiciones, que muchas veces seguían escribiendo quienes escribieron las coplas anteriores, pero es un poco de supervivencia. Se escribieron canciones que hoy son tan perfectamente olvidadas. En el tema de la copla no ha seguido la producción apenas después, entonces es difícil borrar aquello, simplemente hay que ir escarbando un poco. El cine español, afortunadamente, se siguen haciendo muchísimas películas, entonces eso de decir cine español de esa época, a lo mejor no sé cuánta gente hace esa labor de escarbar. La copla, para escucharla tienes que escarbar 100%. El cine español no, el cine español puede elegir la época que quieras porque se va a seguir haciendo. Entonces no sé cuánta gente ha hecho el ejercicio de ver aquellas películas y ahora intentar rescatarlas, pero sí, es un debate bastante difícil, porque siempre tendemos que es lo más normal, a darle más heroica al que se fue, claro, porque se fue perseguido y porque evidentemente sobrevive mejor su relato, pero claro, no significa que todo el que se quedó fuese un franquista acérrimo, simplemente hubo gente que se quedó y seguía teniendo sus inquietudes o su oficio era escribir o rodar películas, y lo siguió haciendo, no sé cómo decirlo, con las normas del juego que había entonces. Hay gente que claramente esas normas del juego las rebasó y las abrazó y dijo yo soy aquí más franquista que Franco, y otra gente que no, que intentó mantener su oficio con la dignidad, toda la dignidad posible, y ese creo que es el caso de las películas que tú mencionas. Tatuaje es una canción inmortal, como inmortales son películas como Ordet, El séptimo sello o El padrino. Pero desgraciadamente el paso del tiempo no perdona, no tanto a las obras, que son iguales, sino a los receptores que consumen algo en un momento que ya no es la época donde se creó esa pieza. ¿Realmente el paso del tiempo afecta o puede afectar tanto a una pieza artística? ¿Y puede afectar menos a una canción que a una película, dado que la canción es algo más breve, que es más maleable y puede interactuar con otras expresiones artísticas y así ganar una nueva vida, como ocurría con La Niña de Fuego y Magical Girl? Sí, cuando se dice a lo mejor que se ha quedado antigua una canción, se me ocurre que son dos los motivos. Uno puede ser el lenguaje, que se utilicen cosas que ya no se escuchen hoy en día, expresiones que ya no se escuchen o que hoy en día chirríen un poco, y los arreglos. Los arreglos, es verdad que a veces, en el caso de la copla y tal, o algunas canciones, no sé, estoy pensando, yo qué sé, las primeras canciones de Serrat, por ejemplo, o algo así, que los arreglos son muy rimbombantes y hoy en día no se dice que se ha quedado antiguo simplemente porque no pervivieron y hoy ya no se escuchan. Pero bueno, en el caso de Magical Girl que has puesto, yo estaba viendo la película y cuando escuché que sonaba La Niña de Fuego me vine arriba y dije yo, joder, me encanta esta utilización de canciones tan antiguas, que haya alguien, estoy seguro que muchísima gente hoy conoce esa canción por esa película. Entonces me gusta mucho ese ejercicio de en alguna película rescatar del pasado una canción que está prácticamente olvidada y ponerla de nuevo, aunque sea evidentemente no que en Carlos Bermud vaya a reventar la taquilla, pero que haya un porcentaje de gente que diga esta es la canción de Magical Girl, y llegue a su casa, la busque y diga, bueno, La Niña de Fuego, esto que le cantaba Caracol, ¿quién es Caracol? Vamos a escuchar 2 canciones más. A mí eso me gusta mucho, y bueno, y entronca un poco con esa especie de carácter divulgativo que tiene el libro, que me gusta mucho cuando alguien dice no, porque tiene una selección de canciones tan variada que mucha gente no ha escuchado, aunque son casi todas clásicos, la gente no la ha escuchado porque gente que está escrita a rock o a canciones en inglés o a canciones en español, lo que sea, gente que dice, en mi vida he escuchado esta canción y ahora un amigo mío me dijo, no he escuchado nunca el disco Omega y el capítulo que has contado de Lorca, de Cohen de Morente, y me dijo, y ahora voy a trabajar escuchando Omega todos los días de la semana. Pues eso decir, a mí me gusta esto, creo que a los demás les puede gustar, ese puntito divulgativo me gusta mucho en el libro, y por eso me encanta cuando lo hacen en otro tipo de obras, tipo películas. Donde la canción gana es lo que llamaríamos canción política.
Y con canción política podemos entender todo lo que sea canción social o cualquier canción que haga una denuncia sobre algo. Porque la facilidad de transmisión oral de la canción, su pegamento para unir a la gente que lucha ante una injusticia común, ese poder lo tienen pocas manifestaciones artísticas como lo tiene la canción. Sí, a ver, las canciones son una herramienta poderosísima y como toda herramienta tú la puedes utilizar para el bien o para el mal. Entonces, hay muchos ejemplos de canciones cuyo significado posterior convencieron esto es el debate, ¿no?, antiquísimo de a quién pertenece una canción, si al público o a quién la compone. En el libro hay un ejemplo también muy conocido que es Al alba de Luis Eduardo Aute, que él la escribió como una canción de amor. Precisamente hemos hablado antes de canciones de amor y el contexto y la reivindicación de Rosa León, que fue la primera artista que la interpretó, la convirtieron en un alegato contra la pena de muerte. En este caso iba en consonancia con los ideales del autor. De hecho, había intentado escribir una canción sobre suicidio y no le había salido. Es decir, que aquí fue todo perfecto. En el caso de Born in the USA, no. El autor lleva no sé cuántas décadas intentando hacer ver que él no escribió lo que el equipo de reelección de campaña de Reagan dijo que escribió, y 40 años después Trump la volvió a rescatar para sus mítines porque dice, como tú has comentado, Born in the USA, exactamente igual que ponía en sus mítines Rocking the Free World de Neil Young por el estribillo y cuenta una historia devastadora en las estrofas. Pues se puede, tú escribes algo y alguien puede llegar y manipularlo. Distinto es, como bien dice, las canciones que ya encima son complicadas de letra. Eso sí creo que es una decisión mucho más arriesgada que en el cine. Y en el libro hago una comparación. Polly es una canción que encima es bastante corta en cuanto a letra, porque tiene 2 estrofas y la repite 2 veces. Entonces no sé cuántos versos serán, vamos a poner 30 versos. Y estás hablando en primera persona desde el punto de vista de un torturador, secuestrador y violador. Es muy difícil hacerlo de manera que se entienda. Y la comparación que yo hago en el libro es con el Lolita de Nabokov, que él tiene no sé cuántas millones de páginas, de palabras para, con muchos matices, hacer ver que el narrador es el monstruo. Pero Kurt Cobain no. Kurt Cobain tenía con un talento literario evidentemente 1000 veces inferior al de Nabokov, pero 30 versos o los que sean para hacerlo. Creo que es mucho más arriesgado y sin embargo diría que a grandes rasgos le salió bien porque la letra más o menos se entendió así de primer momento. También apoyar, también que el artista esté vivo y que salga a decir esto es una canción antiviolación, como él salió a decir, pues ayuda bastante. Yo creo que las manifestaciones culturales, la música, el cine, las obras concretas que tienen son eminentemente políticas o que tienen una pincelada política, nadie va a cambiar su ideología política o su voto por una canción, pero sí sirven como granitos de arena para ir perfilando a una conciencia política o a una persona. Si tú como tienes, no son más moldeables quizás, tienes 15, 17, 18 años, 20 años, escuchas una determinada canción o un determinado mensaje, a lo mejor sí puedes interesarte por algo y a raíz de ese interés puntual llegas a un artista, a otro, ves una película, ¿ves? Y si puedes ir haciendo poco a poco una conciencia o nombran a tal persona, una persona que nunca has escuchado y resulta que ese hombre fue un político de la época, bueno, pues entonces me leo. Es decir, sirven como pequeños granitos de arena para ir, o como, si ponemos más metafórico, como si pueden ser como miguitas de pan que tú vayas recogiendo por el camino y llegues a un sitio. Pero no, nadie creo que diga, bueno, pues como tal cantante
tiene tal ideología y sus canciones me gustan, o sus canciones hablan de esa ideología, voy a votar a esta persona, a este partido o a esta corriente política. Pero sí creo que tiene un poder transformador o constructor de personalidades, pero poco a poco. Sí, por supuesto, como pegamento incluso de tejido intergeneracional, es decir, de personas que se sienten, que pueden sentir a lo que hacían sus seres queridos o sus antepasados, sus familiares, por escuchando las canciones que ellos escuchaban. Y por supuesto, si tu padre le encantaba escuchar, bueno, la gente nacional es que evidentemente es un niño político, pero le gustaba, yo qué sé, te digo, escuchaba a Paco Ibáñez, pues evidentemente tú puedes empezar a escuchar a Paco Ibáñez y decir, bueno, y yo qué sé, Paco Ibáñez, ¿quién era Alberti? Bueno, pues Alberti hizo esto y tal, bueno, pues ya está, pues lo te digo, puede ser un puente de una llave a muchos sitios y muchas veces eso te llega por un amigo, la familia, lo que sea. Es decir, si es un pegamento social, las canciones, evidentemente, o las canciones a las películas, lo que sea. Toda creación artística siempre tiene una fijación con un casi monotema, el amor romántico. Y en esto la canción ha sido el número 1, donde el amor romántico ha copado tantas y tantas canciones. Su abuso monotemático ha hecho caer un cierto prejuicio sobre ellas, aunque haya joyas en este subgénero. En el libro de Carlini son analizadas pocas canciones completamente románticas. Canciones de amor romántico, abuso o subgénero que merece una revisión. Hay muchas formas de encarar los mismos temas, pero al final las películas, si las reducimos a la esencia más tal, todas hablan, no todas no, evidentemente, pero muchas hablan de alguien que ha perdido algo, alguien que ha perdido a alguien, alguien que necesita, que quiere conseguir algo, que quiere conseguir a alguien, y eso lo podemos decir en amor, dinero, un estatus, más o menos, son los grandes temas universales, evidentemente. Si no, no se seguirían componiendo canciones ni escribiendo películas ni nada, pero son como los grandes temas. Sobre la selección del libro, al final es que lo que yo he elegido es la potencia de las historias. Y una canción de amor es difícil encontrarle. La potencia, me refiero a la potencia periodística que pueden tener las canciones, ¿no? O la historia que hay detrás o la historia que hay alrededor. En el proceso compositivo, o resignificaciones posteriores que se han hecho, o canciones que parecen mágicamente escritas por un acontecimiento histórico pero fueron escritas antes, o canciones basadas en hechos reales. Es decir, porque es aplicar un poco un relato periodístico a canciones. Si la canción es dos personas se conocen en un parque, se enamoran y se van a su casa tristes, pues no puedo escribir sobre eso. A mí una de las canciones que más me gusta de Leonard Cohen, ahora que ha nombrado a Rosenvinge, que ya le hizo una versión, es Famous Blue Raincoat, y eso es una historia de desamor, de una especie de triángulo amoroso que hay y tal. Esa canción a mí me encanta, pero por más que quiera yo no puedo sacar un capítulo de esa canción, entonces, o los capítulos tal y como están pensados en este libro. Entonces no es que yo haya querido hacer un alegato contra canciones de amor en el libro por mi selección, sino que simplemente he cogido canciones que me dan para un texto interesante periodísticamente hablando. Bueno, no es que tenga nada en contra de las canciones de amor, al revés, igual que las películas. Simplemente los temas son los que son y se suele repetir. Si triunfa un tema, después vamos a hacer 100 películas sobre ese tema, porque al final, bueno, quien hace la inversión quiere asegurarla y funciona así. Entonces, si el amor sea, es verdad que tiene altibajos, ¿no?, en algunas épocas del cine, pero si sigue siempre encontrando su lugar, será que bueno, que a la gente evidentemente le gusta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto una película italiana en su idioma original solo por escuchar el italiano? Lo entendamos o no, su sonoridad y belleza casi no puede competir con cualquier otra lengua. ¿Las canciones tienen un idioma especial que destaque por encima de otros? Que refuerce su sonoridad, su lenguaje, su forma compositiva. ¿Cuánto de importante puede ser el idioma en el éxito de una canción? Y más en un mundo donde el inglés claramente domina el universo de las letras. No sé si, bueno, por la fascinación del que no habla la lengua, pero sí, del que no habla de forma nativa,
pero en inglés suena siempre todo mucho mejor en las canciones. Parece que es un idioma más musical. Eso lo decía Calamaro hace muchos años cuando le criticaban alguna letra. Decían, pero es que en inglés cantáis unas imbecilidades que no os la creéis y os creéis que son buenas letras. Y en español, como la entendéis, me dais palo porque he hecho una rima que decís que es de 5 años. Digo, pues las rimas en inglés no os paráis a analizarlas. Yo creo que el inglés es un idioma mucho más musical evidentemente, para escribir canciones, y sin ser yo lingüista ni nada de eso, creo que literariamente es más rico el español. Las canciones son inmortales. El cine, la pintura, la escritura también lo son. Su capacidad para transmitir oralmente tal cantidad de sensaciones, de poder reproducirlas, ya sea de forma individual o colectiva, de forma íntima o en grupo. Con lo cual habría que decirle a Cristina Rosenvinge que sí, que seguramente tenía razón. Jorge de Carlini, que ha acompañado este programa de Ir Rodando, autor del libro 20 canciones, publicado por Libros del Cao, donde analiza 20 canciones distintas, cierra este programa contando qué elegiría para celebrar una buena noticia o un motivo de celebración, una gran canción o una gran película. Un motivo de alegría que puede ser el final de este programa. Os ha hablado Raúl Cornejo. Hasta la próxima. El estado de excitación, en mi caso, creo que un buen concierto, o ponerme ciertas canciones en el coche o ciertas canciones en el móvil, donde sea. En un día de celebración, de buena noticia, siempre iría ante un concierto que a una sala de cine, porque en la sala de cine como tengo que estar más relajado, asimilar asimilar de otra manera. Yo me pondría una canción conduciendo o en mi casa que ya me sé, por supuesto, y que me gusta y que me lleva a sitios o me hace celebrar. En la sala, normalmente voy a ver un estreno y no sé lo que voy a ver, y aparte la disposición mental y incluso física es muy distinta. Siempre para celebrar, siempre ante la música que el cine, sí, sin duda.